Gracias por estar aquí, como siempre, gracias a los viejos amigos y a los... Y bueno, y como tenéis el dossier de prensa, bueno, pues nada, entonces me someto a vuestras preguntas con mucho gusto, pero vamos, el resto lo tenéis todo ahí detallado. Y si no hay preguntas, me voy. Bueno, todo arranca... Bueno, hay cosas que he dicho ya, por eso no voy a repetirlo, están ahí, como te digo, ¿no? Es un chico que aprende, que mira. O sea, es un joven que descubre que es un joven ingeniero, una cabeza no romántica, no literaria, una cabeza fría, una cabeza técnica, que descubre que la guerra, la revolución, el caos, la violencia, tienen lecciones de vida muy importantes. Entonces es lo bastante listo para darse cuenta y dice, me voy a quedar aquí porque aquí aprendo cosas. Y es un hombre que mira y pasa 10 años mirando la revolución y a los revolucionarios. Y al final forma parte de ellos, ¿no? Pero no porque no lo hace por afán de revolución, ni por sentido de la justicia, ni porque quiera, que quiera hacer mejor el mundo, lo hace porque ahí aprende, es una escuela, ¿no?, de lucidez y de vida. Se queda enganchado al aprendizaje, no a la revolución. Entonces, él no es un revolucionario, aunque participa y actúa como revolucionario, no lo es. Es un hombre que mira. Entonces, esa historia de aprendizaje, de conocer el mundo a través de la violencia y la gente haciendo cosas extraordinarias en un mundo extraordinario, es lo que lo forma. Y eso sí, eso se lo he prestado, ¿no? Digamos que hay una parte mía que es cuando yo empecé a ser reportero y empecé a ir a la guerra, la actitud era la misma. Yo veía aquello y decía, bueno, da igual la causa que sea buena o mala, da igual que el bando bueno sea este o el bando malo sea aquel, o no sé qué guante es el bueno, me importa la gente, ¿no? Cómo se comporta él, ella, en circunstancias determinadas, ¿no? Bajo presión, venganza, desesperación, miedo, revancha, ambición, lujuria, todo eso, ¿no? Entonces, el ser humano sometido a sus... Cuando en la guerra de la revolución el ser humano saca afuera lo que la civilización, digamos, mantiene más o menos a raya, ¿no? Entonces, esa eclosión de la realidad humana es lo que me fascinó como reportero. Por eso me quedé en la guerra. A mí no me gustaba la guerra, me gustaban los seres humanos de la guerra. Entonces, digamos que le presto a Martín Carret, le presto esa mirada. No, él tiene su ideología. A ver, es que no hay que confundir. Una persona puede tener su ideología, saber muy bien dónde está, saber que el bando bueno es esto, el malo es aquel, pero a la hora de aprender, uno aprende igual de los propios como de los otros, ¿no? Hay un error grave en España, en el mundo en general, pero en España es muy acusado en los últimos tiempos, pensar que solamente los nuestros tienen razón y que los otros no tienen ninguna, ¿no? Que nadie hay que aprender de los otros y todo de los nuestros. Entonces, negar el defecto en el propio y negar la virtud en el adversario. Y es un error, porque uno aprende de todos, ¿no? Es más, uno aprende más incluso de los malos que de los buenos. Uno aprende más del adversario que del amigo, ¿no? Uno aprende más yo he aprendido más en la vida de los malvados que de los buenos, ¿no? Porque el malvado... A ver, cuéntame, ¿por qué eres malvado? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo matas? ¿Cómo fusilas? ¿Cómo ejecutas? ¿Cómo haces para tener el poder? ¿Cómo tu ambición? Son lecciones interesantes. Pues no es que decir que tú lo vayas a hacer, ¿no? Pero conocer la raíz del mal, conocer el eje de las cosas es muy importante. Y esa ecuanimidad, no equidistancia, porque uno está donde tiene que estar, ¿no? Esa ecuanimidad a la hora de juzgar la realidad humana es la que tengo en mi vida. Con eso hago novelas, hago artículos, hago tweets y esa se la presto a mis personajes. ¿Por qué ha decidido que sea andaluz? Bueno, hay una razón personal, familiar. O sea, todo arranca porque mi bisabuelo era ingeniero de minas y dirigió minas del Conde Romanones en Linares, donde nació mi abuela, mi abuela paterna. Y después fue a Cartagena a dirigir otra mina allí. Pero entonces un amigo suyo de la escuela de minas, que fue a México, levantaba cartas, decía, por aquí Pancho Villa contando la revolución. Entonces eso quedó en mi casa como un poco quedó la memoria del amigo del bisabuelo que estaba en México. Y entonces, claro, bueno, mi bisabuelo nació en Linares y mi bisabuela nació en... Entonces tenía ese vínculo, digamos, con Andalucía y con Linares a la hora de hablar de minas y ese tipo de cosas. Habitualmente mis héroes, en general no todos, pero buena parte de ellos son héroes cansados. Héroes que ya han hecho un recorrido y miran el mundo con esa fatiga en la mirada de quien ha visto cosas que a veces no habría querido ver. Pero a veces no, y este caso es así, este caso es al revés. Este chico aún no está fatigado, aún no tiene una mirada hecha, se está haciendo la mirada. Y eso me interesaba, ¿no? Una historia de aprendizaje. Cómo alguien que no tiene todavía la mirada fatigada aprende a mirar. Ese descubrimiento del mundo, del amor, del sexo, de la violencia, de la lealtad, de la amistad, me importaba mucho. Y eso únicamente puede ser posible en un héroe joven y al comienzo del camino, no en alguien que ya está de vuelta. Esa es la idea de la que surge. La otra pregunta, ¿cuál era? Perdóname. La diferencia que hay entre una guerra y una revolución.
Hombre, las diferencias son evidentemente ideológicas y de vistas desde arriba, ¿no? Son muchas, pero cuando te acercas al ser humano es el mismo. Justamente por eso a mí no me interesaba contar la ideología, si la Revolución Mexicana era buena o mala, si eso no me interesaba, eso ya está contado por gente con mucho más talento que yo, por ensayistas, novelistas, por gente, historiadores, ¿no? A mí me interesaba contar el ser humano, cómo el ser humano se comporta en situaciones extremas, cómo el ser humano se enfrenta a la violencia, a la venganza, a la lealtad, a la muerte, a la enfermedad, a la mutilación, al dolor. Y eso da igual, revolución o guerra. Eso lo he visto tanto en revoluciones como en guerras, ¿no? Entonces, digamos que lo que he hecho ha sido acercado el foco de la cámara a la parte humana del conflicto, como dice en Línea de Fuego, por ejemplo, ¿no? Y porque me importa menos la causa es más fácil de identificar, ¿no? Es más fácil de encontrar. No hace falta ir a la guerra o la revolución para entenderlo. Uno puede entender la guerra de Ucrania, la revolución mexicana, la guerra civil española, desde un sillón y una biblioteca. Eso es muy fácil, no hay ningún problema. Pero el ser humano lo entiendes cuando estás pegado a él en esas circunstancias. Y yo quería llevarme al lector al ser humano. Quería llevarme, ven conmigo, mójate, huele mal, que te peguen tiros, sufre, suda, sangra y mira cómo la gente grite, cómo la gente habla, ¿no? Quiero que seas no un testigo sentado desde lejos que juzga si esto es bueno o malo, sino alguien que está implicado. Quiero que seas revolucionario conmigo, con el personaje de la novela, ¿no? Ese era mi intento. Por eso la ideología, aunque está evidentemente de fondo, se trasluce en algunos diálogos, en algunas cosas, evidentemente, ¿no? La revolución y la injusticia y la lucha del oprimido contra el que lo oprime, ¿no? Lo que está en primer plano es la calidad humana de tantos de los que matan, de los que torturan, de los héroes, de los villanos, de todos ellos. O sea, yo cuando era reportero aprendí muchas cosas, para mí fueron 20 años de aprendizaje continuo, ¿no? Y evidentemente no necesitaba nadie que me explicara las grandes causas, las grandes razones, las tenía ahí, ¿no? Pero el ser humano, el acercarte a la gente, el oírlos, el verlos con sus hijos, con sus amigos, sus amores, sus odios, el oírlos blasfemar o gritar o lo que fuera, morir, vivir, ¿no? Insultar, ser fieles a lo que tenían que ser fieles, fue una experiencia extraordinaria, fue oro puro. Con eso escribo novelas y con eso vivo, ¿no? Entonces, claro, he querido que al lector diga, ven conmigo, vamos a compartir, digamos, la proximidad, la cercanía, ¿no? Vas a ser tú también un revolucionario. ¿Y por qué México y la Revolución Mexicana, precisamente? Porque fue una revolución, en cierta forma, inocente. El siglo XX fue la primera del siglo XX. La ruso no había ocurrido. Fueron 5 años, bueno, fueron unos pocos años después. Aún no había habido la Primera Guerra Mundial. Aún no había habido fascismos, comunismos. Bueno, el comunismo ya había, pero no de esa manera todavía, ¿no? Aún no, las grandes ideas, las grandes frases revolucionarias no estaban todavía dichas, ¿no? Era una revolución, en cierta forma, virginal, inocente casi, ¿no? Cuando ves cuando he leído mucho, me he documentado, evidentemente, conozco bien en México, entonces te das cuenta, el revolucionario mexicano tenía una especie de inocencia analfabeta, ¿no? Que lo hace enternecedor, ¿no? La revolución no puedes evitar simpatía por la revolución mexicana. Es decir, la revolución rusa, la revolución nazi, la revolución fascista, la revolución, lo que tú quieras, ¿no? Puedes estar a favor o en contra, ¿no? Puedes tener simpatías, antipatías, puedes compartir. Pero lo que fascina de México es la inocencia con la que el campesino analfabeto, pensando que va a cambiar el mundo, se echa a la calle con su carabina a tener un plato en la mesa de los ricos, ¿no? Entonces, que ahora sí fueron traicionados después y fueron todos apartados, por supuesto, ¿no? Pero esa ingenuidad de canciones, de impulso, de valentía, de heroísmo, ¿no? Es muy, muy, muy conmovedora, ¿no? Entonces, es una revolución que es simpática. Es decir, no tiene, aunque hubo horrores como en todas las revoluciones, no tiene el lado oscuro que tiene el comunismo, el fascismo, el nazismo, ese tipo de cosas, ¿no? No, es otra cosa, es limpia, digamos, en el sentido humano, ¿no? Y por eso me gustaba y por eso me quise ir a ella, pedirme a la rusa. La rusa es mucho más turbia, mucho más turbia. Y eso sí, o sea, yo he visto muy poca gente morir por la patria, y mira que he visto morir gente, ¿no? Por la bandera, no. He visto morir por eso, por venganza, por ambición, por lujuria, incluso por defender al compañero, porque el jefe va por orgullo y ¿cómo vas a hacer que el jefe vaya solo? Vamos con él, ¿no? Esas son razones humanas, ¿no? Entonces, a mí el otro es mentira. El héroe es ese héroe que está sobrevolando la moral, la ética, que está por encima de tal. Ese héroe no existe, es que es mentira. Es que es mentira. Y a menudo cuando los he visto he desconfiado de ellos, ¿no? Porque como los he visto, sé muy bien qué fácil es ser héroe con grandes palabras en la boca, ¿no?
es que la humanidad es que la injusticia. ¿Quién no compra ese discurso? Siempre esconde algo, ¿no? ¿Perdón? Ese siempre esconde algo. No siempre, porque también los hay tontos, ¿no? Pero bueno, digamos que es menos fiable. Pero el que sale a pelear porque le están quemando la casa al vecino, o porque han violado a su mujer en el barrio, o porque cree que ese hijo de puta que es el tío que nos está oprimiendo, ya está bien, vamos a quemarle la finca con él dentro, aunque esté equivocado, no estoy justificando, estoy diciendo que entiendes que ese personaje actúe, pelee, se subleve, ¿no? Entonces, por causas inmediatas, pero eso no, por amor a la humanidad. Quizá hay algunos, ¿no? Pero desconfío, ¿no? Mira cómo terminan esos héroes, siendo Daniel Ortega con Nicaragua hecha una finca. Esa guerra la hice, ¿eh? Yo entré con los guerreros de Somoza, con los guerreros nicaragüenses en el Palacio de Somoza. Esa guerra estuve en ella y los vi morir a los chicos. Todo eso para que ahora Daniel Ortega tenga una finca que se llama Nicaragua, ¿no? Entonces, pues digo que incluso el héroe cuando llega arriba, el revolucionario cuando llega arriba y se acomoda, también cambia. Mira Fidel Castro, ¿no? Cambia. Por eso hay que desconfiar siempre de las grandes palabras y fijarte más en los seres humanos, ¿no? En lo que hacen, en cómo se comportan, en lo inmediato, ¿no? La Revolución Mexicana tiene dos grandes figuras que son Zapata y Pancho Villa. Yo tenía que elegir uno de los dos. Yo no podía poner personaje por toda la revolución, tenía que elegir una parte de ella, ¿no? Lo que pasa es que la Revolución del Sur, la de Zapata que era un hombre, paradójicamente un hombre culto, era un hombre ilustrado, había leído, sabía leer y escribir, era un hombre que tenía recursos intelectuales potentes, pero era el indio del sur, típico, triste, silencioso, que te miraba, poco folclórico, poco extrovertido, digamos, era más concentrado, muy peligroso. Esos silencios eran más peligrosos que las palabras. Esos tíos que además que dicen, no, a este tío lo van a matar, acabarán matando, ya se lo mataron, ¿no? Tenía la M de muerto pintada en la frente. Pero era una parte de la revolución, digamos, triste para mí en este sentido. Mientras que el norte, Pancho Villa era lo contrario, bravucón, fanfarrón, hablador, mujeriego, no fumaba ni bebía, cosa que muy poca gente sabe, pero era pues, que mataba de una forma a mandarlos a ahorcar, a fusilar, la frontera, en fin. El norte me daba más posibilidades narrativas. Para una novela, el norte me daba muchas más herramientas para que la novela fuera más eficaz. Así que decidí elegir a Pancho Villa en detrimento de Zapata. Zapata aparece de una forma secundaria, pero digamos el que aparece más a menudo en la narración con Martín Garret, incluso llegar a ser amigo, es Pancho Villa. Retrato que tracé basándome en material muy riguroso, en memorias de Pancho Villa, en ensayos, libros. O sea, todo está muy documentado. No, en la novela además hay escenas sobre todo el Río Bravo. El Río Bravo o Río Grande para los americanos está muy presente en la novela. Pero hay otra parte también que quería destacar y es que es el lenguaje. Yo quería que esta novela se leyera en blanco y negro, como las viejas películas, y se oyera en mexicano. Entonces eso no era fácil. O sea, hacer que sonara, no puede hablar igual Madero, que es un abogado, el político, un tío culto, que un campesino analfabeto o medio analfabeto como un bandolero como Pancho Villa. Yo tenía que darle a cada uno su registro lingüístico diferente. Y eso fue un trabajo importante para mí. Yo conozco muy bien México, conozco el habla mexicana, en mi novela Reina del Sur participa el habla mexicana de ella, pero este habla era el habla de principios de siglo, que no es la de ahora. Entonces hay expresiones pinche güey, no valen, pues entonces no hablaban así, pero hablaban de su manera. Entonces tuve que construir el lenguaje para la clase baja, de la época. Entonces, ¿qué hice? Pues entonces me fui a la novela contemporánea. Libros como los de Azuela, de Vasconcelos, de Nelly Campobello, novelas escritas entonces, deporte, con lo cual ellos tenían el registro directo del habla. Entonces me dediqué a estudiarlas, a tomar nota, a sacar expresiones, frases maravillosas, ¿no? Aquí van a sobrar sombreros. ¿Quién me metió el alacrán en la bota? Viene usted a bujerear. Esas palabras que solamente un mexicano es capaz de, con ese ingenio maravilloso que tiene el mexicano, que es como el andaluz. Se parece mucho en ese sentido esa rapidez en la respuesta ingeniosa, esa brillantez, ese crear figuras retóricas maravillosas es muy andaluz y muy mexicano. Entonces eso me fascinó y quería que estuviera en la novela. De hecho, es uno de los valores que he intentado que tuviera la novela. Y eso fue un trabajo muy minucioso. Tampoco vale además el lenguaje crudo de la calle, hay que pasarlo por filtros, bueno, digamos, ese trabajo fue importante y yo quiero que el lector... Entonces hay una cosa que hubo el otro día en la radio, Carles Francino en la ventana puso a un mexicano a leer una conversación y sonaba muy bien.
sonaba de verdad, ¿no? O sea, no sonaba impostado. Y estoy muy orgulloso del trabajo que hice con la lengua en la novela. Bueno, las mujeres son importantes, todas mis novelas son muy importantes, ¿no? Todas ellas además son tipo de mujeres, mis novelas siempre mujeres potentes a través de las cuales el protagonista crece, avanza, ¿no? Yo estoy convencido, lo he dicho muchas veces, no es novedad, que los pasos que el hombre da en su vida, los más grandes, los más largos, los da a través de mujeres, las mujeres en su vida, ¿no? Madres, hermanas, hijas, esposas, amantes, ¿no? Entonces aquí están, por supuesto, ¿no? Entonces aquí hay 3 mujeres. Está la soldadera, que es la campesina silenciosa y analfabeta, la guerrillera, digamos, que casi no habla, o que habla con los silencios. Está la niña pija, la niña fresita que dicen en México, la de buena sociedad, Junuel Laredo, que tiene los egoísmos de clase alta y la belleza de una mujer guapa, pero el egoísmo de la chica lista que sabe sobrevivir. Y después está Diana Palmer, que es la periodista americana, que ya está más curtida, que se basa además en un personaje real, en una periodista que se llamaba Nelly... no me acuerdo del apellido, Bailey, o Nelly Bly, que vivió esa época y se movió por el mundo y la utilizó como personaje de referencia para crear, digamos, el personaje que más se parece a un personaje real aparte de Pancho Villa. Esas 3 mujeres, digamos, son las que hacen que Martín, que es un joven sin experiencia ni en la guerra ni en el amor, digamos, ha estado con alguna prostituta en París cuando estuvo ahí, pero no ha tenido, digamos, como era, entonces era típico, entonces el sexo prematrimonial era prácticamente imposible, hablo de principios del siglo, ¿no? Entonces, bueno, él descubre con ellas, descubre la mujer en otras facetas. Y esas mujeres le hacen a él también progresar y comprender mejor. Son ingredientes necesarios. En una novela de aprendizaje era fundamental que hubiese mujeres potentes para que ese aprendizaje fuese más intenso y más eficaz. Palmer, que es otro homenaje. Sí, ahí hay un guiño personal. Vosotros sois todos muy jóvenes y no leísteis, pero en mi época uno de los tebeos más populares era El hombre enmascarado. El hombre enmascarado era uno que iba enmascarado, era pues un héroe de tebeo en la época del Capitán Trueno y del Jabato y de Roberto Alcázar y Pedrín. Pues el hombre enmascarado entonces tenía una novia que se llamaba Diana Palmer. Entonces todos los niños de mi edad pues estamos todos enamorados tanto de la Silvia del Capitán Trueno como de la Diana, o de la Flavia del Jabato, como de la Diana Palmer del hombre enmascarado. Y entonces le hago un guiño, digamos, en este caso, para mi generación, que ya está prácticamente extinguida, ¿no? Para una sonrisa para quienes son de mis años y leyeron los tebeos del hombre enmascarado. Mis novelas son falsamente históricas. Usan la historia, pero yo estoy hablando del presente. O sea, mis novelas, mi ambición, si lo consigo en todas, pero lo intento, es que el lector de mis novelas, al tener una novela mía, entiende mejor su presente, entiende mejor el momento en el que vive. Soy lo que soy porque fuimos lo que fuimos, ¿no? Como dice uno de mis personajes. Entonces esa es mi intención. Yo no soy novelista histórico. Ninguna de mis novelas es histórica de verdad. Son todas, mis novelas históricas son otra cosa. O sea, Walter Scott es novelista histórico. Yo explico el presente utilizando el pasado. Ahí explico la juventud, la revolución. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a todos. Sí.